Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y ya que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Bien, quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor Jesucristo a una pregunta que le hicieron los fariseos. Y lo tenemos registrado aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Los fariseos, como vimos, le preguntaron ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Ahora, el reino de Dios es el gobierno de Dios entre los hombres. Es el gobierno de Dios. El gobierno de los cielos, gobernando sobre la humanidad. Dios es creador de todo. Él es el autor de la vida y tiene los derechos sobre su creación para reinar sobre su creación. El Salmo 103, versículo 19 dice: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino dominará para siempre. Sí, Dios estableció en los cielos su trono. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y Él, como creador, tiene el derecho de gobernar sobre su creación. Y Él lo va a hacer. Traerá su reino, o ya lo trajo, sobre los gobiernos de los hombres. Y terminará bien el día en que se terminará el gobierno de los hombres y el gobierno de Dios se verá y se expandirá por todos los lados. Los fariseos le preguntaron que cuándo habría de venir el reino de Dios. Y el Señor les dijo que el reino de Dios no vendría con advertencia. El reino de Dios no iba a ser establecido como los demás reinos. No iba a ser establecido con trompetazos y proclamaciones y festividades. El reino de Dios empezaba inadvertido, sin que la mayoría de los hombres se dieran cuenta.
de que el reino de Dios estaba siendo ya establecido cuando Jesucristo se encarnó y nació en esta tierra. El reino de Dios comenzaba con el nacimiento del gran Rey, del Señor Jesucristo. El reino de Dios venía inadvertido, primero como un reino invisible en el corazón de los hombres, un reino que se establecía en los corazones que recibían al gran Rey en sus vidas y que le empezarían a seguir. Pero para los demás era inadvertido cómo el reino de Dios empezaba a florecer y a crecer. Para la mayoría del mundo, teniendo ojos no veían, teniendo oídos no escuchaban y teniendo corazón no entendían que el reino de Dios ya estaba surgiendo entre los hombres. Porque como dijo el Señor, no vendría con advertencia, no venía con proclamaciones. Pero cuando Jesucristo nació, el reino de Dios sobre la tierra comenzaba. El ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le daría el trono de David su padre, y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Cuando el Señor Jesucristo nació el Rey del reino, el que el Padre eterno ha puesto como Rey sobre toda la tierra. Porque el omnipotente Dios ha puesto su reino, ha puesto su Rey sobre su reino. Y ese es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, el Rey inmortal, invisible, y que será gran Rey sobre toda la tierra. Dios le dio el reino al Hijo. El Salmo 2 dice, pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte, o sea, sobre su reino santo. Sí, cuando el Señor comenzó su ministerio, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo vuelvo a decir, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, lo primero que comenzó a decir fue, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesucristo caminó sobre la tierra, el tiempo ya se había cumplido, ya el Rey estaba aquí. Y el reino de Dios se comenzaba a anunciar. Y los que entraban eran a ese reino los que creían en el Rey, creían en el Rey Jesús y le recibían como su Rey que estaba profetizado desde tiempos antiguos que vendría. Y así el reino de Dios comenzó a florecer en medio de los hombres, pero comenzó a florecer como un reino invisible,
un reino que la mayoría de la gente no lo podía ver. Pero Jesucristo comenzaba a reinar en el corazón de los hombres, en el corazón de un pueblo que le recibía a Él como Hijo del Eterno, como el Rey de los Reyes, como el Rey de los Santos, y que le empezaban a seguir. Cuando los fariseos preguntaron que cuándo vendría el reino de Dios, el Señor les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí ni helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ya tenían al rey delante de ellos y no lo veían, y el reino de Dios empezaba a surgir en el corazón de los hombres como un reino primero invisible, y ellos no lo veían. Teniendo ojos no veían al rey que estaba delante de ellos. Para ellos venía inadvertido, pero el Señor venía estableciendo su reino con poder. Él les dijo: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dios estableció su reino con poder. Jesucristo vino sujetando a los demonios, vino echando fuera demonios, vino sanando a los enfermos y libertando a los cautivos, vino transformando vidas, porque el reino de Dios no consistía en palabras, sino en poder. Lo dice 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, las señales de que el reino se establecía en el corazón de los hombres eran vidas liberadas del poder de las tinieblas, endemoniados siendo hechos libres, leprosos siendo limpiados, mancos siendo sanados, cojos siendo sanados, toda clase de enfermedad siendo sanada, y los muertos resucitando, como el hijo de la viuda de Naín, como Lázaro. Ciertamente el reino de Dios se establecía en poder, pero la mayoría de la gente no lo veía. Para la mayoría de la gente el reino pasaba inadvertido, porque el reino se establecería primero en el corazón de los hombres, de un pueblo en medio de las naciones, de un pueblo que se somete al rey y que camina con el rey de la gloria, de un pueblo que primero tiene que caminar siendo luz en medio de las tinieblas de este mundo, un pueblo santo apartado del mal, que espera la manifestación plena del reino de Dios. Primero un reino invisible, inadvertido, pero luego, cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo caerán, y los reinos del mundo
serán como polvo debajo de los pies del gran rey. Y los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y Él reinará para siempre cuando suene la séptima trompeta. Cuando el ángel toque la séptima trompeta, la última trompeta, los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Como dice Apocalipsis 11:15, sí, primero un reino inadvertido, un reino invisible en los corazones de los hombres, de los que reciben a Jesucristo como Rey y Señor. Pero luego será un reino visible que llenará toda la tierra y que será un reino eterno, como dice 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un reino que será eterno, un reino inconmovible que no será desarraigado jamás, un reino que no será destruido, un reino profetizado desde el tiempo de Daniel, que lo leemos en Daniel 2:44, que el Dios del cielo levantará un reino que no sería jamás destruido ni entregado a otro pueblo. El reino de Dios será para un pueblo que hoy se está esforzando, que hoy se está preparando para la venida del gran rey, la segunda venida, para recoger a un pueblo que le espera. Pero para la mayoría de la gente, no ven que ya hay millones de almas que han entrado en ese reino invisible por ahora. Millones de almas que han tomado la decisión de arrepentirse. Millones de almas que hacen parte de ese reino, que se han convertido de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Un pueblo que se aparta del mal camino, porque el reino de Dios es un reino santo, un reino eterno, un reino que ha sido prometido para los que le aman, un reino que ha sido preparado por nuestro gran Dios para los que le aman, un reino inconmovible que será para siempre. Y hay un pueblo que se está esforzando en ese camino para estar preparado para cuando suene la séptima trompeta y que el reino de Dios se establezca visiblemente en la tierra. Pero después de los juicios de Dios, porque primero tienen que caer las naciones caerán las naciones por su maldad y por su pecado. Sin embargo, hoy en día para las naciones sigue siendo un reino inadvertido. Sigue siendo un reino que no lo ven ni lo perciben, porque sus corazones están lejos del Rey, del gran Rey de toda la tierra, de Jesucristo. Para el corazón que no le ama y que no le sigue, el reino de Dios sigue siendo inadvertido. El reino de Dios sigue siendo algo, un misterio para ellos.
Pero el reino, porque el reino de Dios es como la semilla que se siembra en tierra y no se ve. Pero luego la semilla brota y se hace un gran árbol como la semilla del grano de mostaza, que primero es una semilla en tierra que no se ve, pero luego florece y se hace la mayor de las hortalizas, que aún las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos comenzó con 12 discípulos. Luego ya eran 70 que los envió a predicar. Luego ya en el aposento alto en el día de Pentecostés eran 120. Luego en el día de Pentecostés Pedro predica y se añaden 3000. Y desde entonces el reino de los cielos ha estado floreciendo como la semilla de mostaza, que empezó insignificante, pero que se hace un gran árbol. Y el reino de Dios florecerá y cubrirá toda la tierra, y los reinos del mundo caerán. Y los reinos del mundo ya no serán más, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Y tú puedes entrar, querido amigo, en ese reino que ahorita es invisible. Se establece en el corazón de los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Se establece en los corazones de los que se arrepienten y vienen a Él. Él es la puerta del reino, Jesucristo, y no hay otro. No hay otro rey. No hay otro rey grande y sublime como Él. Él es el rey del reino de los cielos, el rey del reino de Dios. Y tú puedes pertenecer a Él. Él es la puerta. El Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que entra al reino de Dios escapa de la condenación eterna. Se le abre la puerta para salir de la condena que está sobre su cabeza. Y se le abre la puerta para entrar al reino de Dios a través de Jesucristo, el único camino. Tú tienes que ser limpiado para entrar al reino de Dios, limpiado de tu pecado. Y lo único que puede limpiar tu pecado es la sangre del gran Rey, la sangre del Rey de la gloria, de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Los que entran por las puertas a ese reino celestial serán únicamente los que se han dado la media vuelta, los que se han arrepentido y han tomado la decisión de seguir a Cristo en esta vida y han pedido limpieza por su sangre, que es lo único que puede limpiar nuestro pecado. 1 Juan 1:7. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega si tú quieres pertenecer a ese reino de Dios, que ahora es invisible en el corazón de los hombres. Pero ciertamente Dios está redimiendo un pueblo santo, un pueblo que le ama. Dios está levantando un reino que será para Él en medio de los hombres.
Y tú puedes pertenecer a Él. Y tú puedes hoy entrar en ese reino a través de Cristo. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación, del infierno. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Cuando perteneces al reino de Dios, también serás un hijo y una hija de Dios. Todo por la fe en Jesucristo. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor te escucha y el Señor te oye, y Él quiere hoy escribir tu nombre en el libro de la vida, y Él quiere hoy introducirte en su reino. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que viniste a la tierra que viniste a la tierra y te hiciste hombre y te hiciste hombre y moriste por los pecados y moriste por los pecados en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón. para el perdón. Creo que tú eres el Rey de la gloria, Creo que tú eres el Rey de la gloria, el Rey del reino de el Dios, Rey del reino de Dios, que resucitaste triunfante entre los que muertos resucitaste triunfante entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo quiero pertenecer a tu Y reino. ahora, Señor, yo quiero pertenecer a tu reino. Yo quiero que tú seas mi Rey. Yo quiero que tú seas mi Rey. Por eso me arrepiento Por eso me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Te recibo como mi Señor, Te recibo como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador, y como mi Salvador, como mi Rey. como mi Rey. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, Señor, y perdóname, Señor, todas mis transgresiones. todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a y a Satanás los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida, y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por enviarnos a tu Hijo por Jesucristo, enviarnos a tu Hijo Jesucristo, al gran Rey. al gran Rey. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por la salvación de mi alma por la salvación de mi alma y por el perdón de mis y pecados por el perdón de mis que me pecados ofreces que me ofreces a través de tu Hijo a través de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo. Yo recibo hoy tu salvación Yo recibo hoy tu salvación y el perdón de mis y el pecados perdón de mis pecados a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo Jesús que es en tu Hijo Jesús y a través de tu y gracia. a través de tu gracia. Y en su nombre te doy Y en tu gracias. nombre te doy gracias. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Cruzaste la línea del reino de tinieblas al reino de luz. Encuéntrate una iglesia cristiana, apártate de los ídolos, habla con el pastor, toma el paso del bautismo. El bautismo es algo que se hace después de que nos arrepentimos, creemos en el Señor y decidimos seguirle. Y que Dios te bendiga con tu nueva vida, siguiendo al Señor, y que Dios te bendiga. Amén. Desafinados te trae su gran variedad de sabores.